que a xente coñecese que estas axudas son unha esmola, por dicirlo finalmente, e unha merda de falando claro e rápido, que os requisitos son moi restrictivos, que as cuantías das axudas son moi baixiñas e que na maioría dos casos a maioría da xente se queda fora porque non cumple os requisitos, non? Entón, sí que é verdade que o plan que vota a Xunta contra os asentamentos ten que ser familias que xa teñan orden de desaloxo, que xa teñan data de xuizo de desahucio data de desaloxo, e que como máximo paguemos o que paguemos a renda e cobremos o que cobremos na unidade familiar, nos van a dar 150 euros por mes. Sí que é verdade que como tope de ingreso, vale, na unidade familiar, das persoas que vivan no mesmo domicilio, porque da igual que sexamos familia ou non, o certo é que todas as persoas que vivan no mesmo domicilio, como moito, poden cobrar 745 euros por mes, netos, que é como 5 o IPC, non? Entón, se eu teño como máximo esos 745 euros ao mes en todas as persoas que vivan na miña casa e teño unha orde de desafiuzamento, podo pedir esta axuda. A Xunta, como máximo, vai me dar 150 euros ao mes. E como máximo se me permite pagar unha renda de alugueiro de 400 euros no caso de Vigo. No caso, por exemplo, de Tui e Baixo-Miño, a renda se baixa aos 300 euros. Vale, según os municipios, a Xunta considera que Vigo se pode pagar máis e que en outros municipios se pode pagar menos. No caso de Vigo son 400 euros. Eu teño que pagar os 250 euros que faltan entre 250 e como máximo é un ano. Vale? A presentación pode facerse na Xunta, vale? A Xunta, en este caso, que se pide que o contrato de alugueiro que teñamos teña unha antigüedade de 12 meses. O certo é que se pode pedir desde agora ata o primeiro mes para estudar. E que teñan 3 meses para volver dentro do período de estudio. Temos un prazo, vale, agosto, setembro, outubro. A outubro poden resolver. Todas sabemos que un municipio por desahucio, como moito, pode retrasarse 3, 4, 5, 6 meses que me parece complicado, se apaga os medios, se temos montares, se non, entón non estamos por atrás. Xa non é un tema de canto nos permite pagar, de canto se vai restar a axuda, o certo é que as axudas que a Xunta promete, a Xunta pon riba da mesa para o tema dos desaloxos e da pobreza enerxética, sigan sendo moi restrictivos, serán moi tarde e serán moi poquina xente e moi poca cantidad, porque é un ridículo, non? E podemos un mes que unha para normalizar. O mesmo pasa con as axudas de suministros. Hai como dúas axudas como máis de ataque, cando xa temos unha orden de corte, un aviso de corte de Fenosa, e outras que se chaman o mítico ticket eléctrico, levamos 3 como casos de sacos este ano, e como máximo o ticket eléctrico podemos gañar esos 745 euros ao mes, temos que ter fillos menores a cargo ou persoas con discapacidade. Eu teño unha familia sen fillos menores ou sen persoas con discapacidade, xa non podo pedir o ticket eléctrico. Ou ben ser víctimas de violencia de xénero. Vale? E sempre que viva nunha casa de acollida. Vale? Sí. Cada vez que a Xunta lanza unha proposta ou lanza unha axuda ou un programa ou vende con fanfarre, con propaganda, cando lemos a letra pequena, o que nos poñen máis requisitos e máis circunstancias que evitan que a maioría das xente, as familias normais, por decirlo así, familias que estamos todas aquí, pois se nos vayan poñendo ao franco para poder utilizar estas axudas. O máximo que se nos vai a dar nun ano, vale? O maravilloso plan da Xunta para loitar contra a pobreza enerxética e os cortes de luz significa que se pasamos todas as barreiras e todos os requisitos, como máximo nun ano me van a dar 200 euros o ano. Vale, é así que podemos, non na casa de las bases, as similitudes, a
E o requisito é un resumo moi sinxelo para que o cuidades ver e incluso morir de pues podedes ver e se tedes dúbida, pues a superamos un momento. Pero que importa, cal é o mensaxe que queremos transmitir aquí desde a parte da oeste? É que isto non vale para nada, que propaganda, que calidade, que esmola, que poñer un gran de arena onde falla un cambio de sistema, non? Por 200 euros o ano, unha familia pode pagar a luz, o agua, ou as bebidas turísticas, non? Entón, sí que nos parecía, por riba de explicar as axudas, como vai, os trámites e as cousas, como podemos falar así, pues, poquinho, sin máis unha entidade a onde estamos, sí que nos parecía importante, miro as últimas conversacións que tenemos por os temas de desarrollamientos de xente conocida, además, como el luz, por exemplo, no hospital, sí que nos parece importante contar con paciente de la paz, que es importante, el tema de la vivienda digna, el tema de la situación energética, intentar hacer algo conjunto, algo contundente, no sabemos muy bien qué, pero algo contundente conjunto, con la vida de solucionar los temas concretos, que es muy importante, pues que venga fulanita y me diga el día que pueda hacer la mitad, que pueda hacer la frontera, que pueda ir al dinero, o al oficio, o lo que sea. Nos parece importante poder hacer algo de todo, o sea, que algo concreto, y no siempre decir, estamos para ser, y no nos queremos nosotros decides, el subo sin poder pagar la alta, el subo sin poder pagar los alquileres, sale por 3 meses de retraso, digo, no puedo poder poner morir porque es imposible, si no puedo pagar por eso, no puedo poner un día entonces, la idea era un poco si os apetece, si tenéis ganas, capacidad o sobre todo ganas, de hacer algo porque es contundente, no es que no es que la suma, que no apetece por vivienda, y apetece que industria los temas ministros y aceptar todo lo que diciendo que sabe, pero que finalmente está. No es un poco de hecho, bueno, esto que estamos diciendo, tenemos el caso de desahucio, que también para todos los días 21 de la Comunidad de Augusto, han pedido ayudas de 150 euros y le viene denegada porque tienen una deuda como el Santa, en el 2004, de una visita hospitalaria a pies, y si tienes alguna deuda con la administración, ya no te la dan. Entonces, es absurdo. A ver, si no tienes para pagar el alquiler, para comer, para pagar la luz, ¿cómo vas a poder estar al día con las administraciones? Tener como tengas un recibo de derecho atrasado, tienes una deuda con la administración, ya no te dan la vida. Es totalmente absurdo. Querer sacar algo que saben que al final el usuario que lo necesita no va a poder llegar a tenerlo. Que sé que es lo que dice ella, es una pero es que aún encima te lo complican porque el papeleo tiene narices y que tienes que los 150 euros no se lo damos porque usted tiene una deuda de una vez que fue al hospital, hizo una ambulancia y debe 300 euros al Sergas en el año 2004. Entonces usted no puede acceder a esta ayuda de 150 euros. Eso te viene de desahucio para el día 21, para el jueves que viene. Es muy fuerte. Y no sé, por ejemplo, tenemos el caso de María de Irma, y yo creo que ellos podrían decir, si como la ayuda esta de 150 euros, podrían salir adelante con su alquiler. Sí, primero tendríamos que pagar lo que debemos. Pero independientemente de que... Y aparte de eso, sí, teniendo en cuenta que nuestros ingresos son 503 y el alquiler son 400, aunque nos dé 150... que no soluciona. No nos soluciona nada. No, aceptar que, claro, todos sabemos que en el momento que eu teño unha demanda de desahuciamiento, se eu non pago todo o que debo, o fisco non se paga. Normalmente, os donos aos arrendadores, ou neste caso o banco, ou o dono do piso, se non pagamos as deudas, non se paga o... Nosotros, ya, es que ya no hubo juicio,
El juicio lo tenéis el lunes, el día 18. Bueno, ya, pero ya hablamos con el abogado y no se va a celebrar, porque no tiene sentido. No, sí, se celebra igual. Él lo dijo, ¿no? Claro, o xuizo se celebra, pero certo que, a ver, nun desustamento, a ver, o xuizo é pagas ou non pagas. É dicir, un xuizo de desaloxo non ten outro... Claro, no, non pero se discute, ti me debes 1.000 euros, podes pagar? Non, voy a pagar, non pagar. Non podo pagar, basta, basta. O xuizo é así, como máis. Logo chega a administración, por exemplo, está a xuda de 150 euros ao mes, sí que é verdade que di que se pode dar un máximo de 450 euros de atraso. 450 euros de atraso é un absurdo, porque é un mes que está aquí. Eu teño unha demanda de desaloxe, por lo menos teño dúas, 2 meses de euros, porque a ser non te espera a 2 meses. Pero é unha absurdo. Nosotros a xuda non evita desaloxos, non evita desaloxos. É igual, é o que di Carlota, hai que ver a letra pequena, e ver que o que diga. É unha merda, pero bueno, a merda que temos, pois a que o certo é que me poña a pedida e non me pedí por eso, porque non me porque non levo 6 meses de parlamento no municipio. É dicir, porque se trata aparte son tratos concretos e de loitar cada unha con unha ao lado para que María non se vaya da casa, para que non se la suba, pois a verdade pública, é dicir, a xente non é verdade que é un valor contra os despexos, porque é certo que os despexos van a mal. De hecho, María tiene el juicio el día 18, independientemente de lo que se llama el juicio, que ya sabemos lo que va a ser, ya tenía fecha el abandono de la vivienda para el día 21. A nosotros el abogado del hospicio, el señor nos dijo que hasta luego, encantado y... O sea, que no hay nada que hacer. Quiero decir, pero es que tampoco sabemos ni la cuantía que vamos a tener que, cuando podamos, pagar, o no sé, nadie nos dice nada. Nadie, me refiero al hombre al abogado. Él se desentendió en ese momento. Yo entiendo que, o sea, vale, que no hay nada que hacer, que evidentemente tenemos una deuda muy grande y que tenemos que pagarla. Pero lo que yo quiero saber es cuánto tengo que pagar y cómo, y es que ni siquiera nos dijo cómo, no sé si tengo que entregar las llaves de los juzgados, si llevárselas al propietario, no sé qué tengo que hacer. El señor me dijo que encantada y que si necesitaba algo, que lo llamara. Tal cual, ¿no? De hecho, lo que estaba diciendo Esther es que, aunque sí está anunciado, pues como no todo el mundo tiene acceso a internet, el día 18, o sea, el lunes, tenemos una convocatoria en el juzgado de Vigo a las 12 de la mañana por el juicio de María Isla y de la familia de Augusto, que es otra familia que se llama La Calle, que ha salido todo publicado en prensa estos días, y que el señor Caballero decía que les iba a facilitar una vivienda porque en Vigo no hay desahucios. A veces nos empeñamos en sacar los desahucios de la manga, y sí hay desahucios. Yo creo que hay 3 ese mismo día. Dicen que está habiendo entre 4 y 6 diarios en Vigo. Y os pediría a todos que el lunes estemos todos los que podamos en el juzgado a las 12 de la mañana para apoyar estos casos y sobre todo, ya no solo para apoyar estos casos, sino para reclamar que no podemos seguir con esta dinámica. Que nos están entrando casos de desahucio por alquiler día sí y día también. Algo de este año estamos viendo que vamos a llevar más casos de desahucio por alquiler que problemas de hipoteca. Entonces, que vamos con María Isla y la familia de Augusto, pero mañana puede ser cualquiera de nosotros. Entonces, os pediría a todos que nos podáis estar el lunes a las 12 delante de los juzgados, a las 12 delante de los juzgados, el que no pueda, pero pueda decírselo a la gente para que seamos muchos, que se nos vea, que se nos oye, que hagamos muchísima fuerza y luchar contra esta desidia de las administraciones y que se esté culpando el Concello de la Junta y la Junta del Concello. Y al final las soluciones las tengamos que buscar por otros lados personas que no trabajamos para las administraciones. Porque el desahucio de María de Israel, que tiene fecha para este jueves, día 21, todavía no está paralizado. Pese a que estamos pendientes de
una vivienda fuera de Vigo, porque Vigo no la hemos conseguido de momento, lucharemos hasta el último minuto porque tengamos una vivienda en Vigo, pero de momento lo que hay está con niños. Pese a eso, aunque digan que sí es el vivienda de Comiño y se quiera ir para allí, el día 21 no pueden estar viviendo, porque hay que formalizar todos los trámites para aceptar esa vivienda, tiene que pasar por comité en la Junta, una serie de trámites burocráticos, por lo cual desde el jueves, que es la cosa que tiene la abandono de vivienda, no van a tener una vivienda disponible para ellos. Tenemos que conseguir el aplazamiento. La Junta y el Consejo Federal de Poder Judicial ha firmado un convenio que siempre que hay una solución de diálogo, el juez acepte el aplazamiento del desahucio. Esperemos que este lunes esto se haga efectivo y sea así, porque si no nos encontraremos con que el jueves ellos tienen que abandonar la vivienda y la otra vivienda todavía no pueden ocuparla. No sé si nos encontraríamos en un problema muy gordo que no lo vamos a conseguir. Entonces eso arrancamos de la falta y vamos a ver cómo la falta. Pero bueno, eso es un poco lo que hay. Y después el día 21 hay otra convocatoria, entre convocatorias estas que estamos haciendo con los Piñex y con el RST, y digamos que, bueno, nosotros a todos los que queráis, y hacer fuerza entre todos, porque nos espera un año muy duro. Y bueno, si queréis hacerle algún tipo de pregunta o de ahora, pues